1:06, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro. Les voy a recordar, si nos escuchan por la Radio Madrid, estamos en el 105.7 de su FM, en Es Radio 2, para los que tienen ya predeterminadas las emisoras en su coche. Por ejemplo, nos pueden escuchar a través de streaming de Es Radio, también a través de la aplicación si seleccionan la emisora de Libre Mercado y, por supuesto, en directo en YouTube. Estamos ahora mismo en directo y posteriormente en los vídeos de YouTube y también en el podcast. No tienen ustedes excusa, nos pueden escuchar desde cualquier plataforma, así que espero que disfruten tanto escuchándonos como nosotros haciendo el programa. Y es que hoy hemos decidido, con ánimo de lucro, levantar un poco la estructura habitual y dedicar tiempo a una de las polémicas que se está pues convirtiendo en noticia en los medios especializados relativos a los mercados. Dirán ustedes, ¿no ha hecho usted sonar las campanitas en el día de hoy? No, todavía no hemos hecho sonar las campanitas porque vamos a hablar de mercados, pero nos vamos a centrar precisamente en esa fiebre por las mineras que estamos observando. ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con la plata? ¿Cuál es la situación actual? ¿Dónde va a quedar el Bitcoin? Y sobre todo, ¿por qué cuando hace unos años una gestora como era Azvalor invertía en mineras, en metales preciosos, en uranio, por ejemplo, se consideraba un fondo temático que estaba un poco loco porque se dedicaba a invertir en eso que ya nadie hace? De hecho, en España se hablaba de prohibir absolutamente toda la perforación, se creía algo obsoleto. Bueno, pues esas inversiones le dieron pingües beneficios y ahora resulta que es una fiebre. Y hoy tenemos precisamente en Con Ánimo de Lucro, para tratar este asunto, quizá al español que más sabe, no sé si sobre mineras en general, pero desde luego sí en concreto sobre oro, al menos el español que yo conozca que más sabe, que es Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues encantado de estar aquí contigo, no puede ser menos, ¿no? Con estos pedazos de piropos, ¿no? No, bueno, a ver, pero es verdad, además eres un aguerrido analista que aparte te mojas Eso es. y has ido diciendo, vamos a llegar a los 2.500, a las 2 semanas en 2.500. Esto se va a poner en 3.000. ¡Hala, exagerado, Gustavo! ¿Dónde vas? Pues en 3.000 también dólares la onza el oro. Y, por supuesto, también controlas mucho de mineras. Tengo que recordar que eres profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y experto, en este caso, en metales preciosos y en oro, que es tu gran tesis de inversión. ¿Cómo estás leyendo esta gran fiebre que tenemos en los últimos días por las mineras? Y solo por leer algunos titulares, las acciones de Berkeley suben un 40% en pleno debate nuclear. Bruselas apoya 7 proyectos estratégicos de extracción, de explotación de materiales críticos en España. La plata sube un 2% y reactiva las acciones de las mineras del sector. Exportaciones peruanas de cobre sube un 28% en enero y suma 1.839 millones de dólares. La bolsa de Londres sube un 0,3% upada por las mineras. ¿Qué pasa? Bueno, fíjate que has tocado varias commodities, no solamente No, claro, es que hablamos de la perforación. Sí, para que veas la demanda, ¿no? O sea, realmente estos son los ciclos del capital y es que la oferta tiene muchísimos incentivos a extraer commodities porque sabe que de alguna manera descuenta que hay menos de lo que la demanda pide y por supuesto, es un atractivo desde el punto de vista de la revalorización. Obviamente, si el mercado está pidiendo 3 y tú le das 2, pues el precio sube, ¿no? Y lo que tienes es que acoplarte a esos precios futuros. Fíjate que no solamente está pasando con las mineras de oro, sino también con las mineras de plata y el resto, ¿no? Uranio, estamos hablando de cobre, el resto de commodities, porque en general lo que se descuenta es inflación a futuro, ¿no? Yo creo que es una tesis clara que la inflación ha venido para quedarse en mayor o menor medida, desde luego con picos también de desinflación y deflación, como es obvio en los ciclos económicos, pero lo cierto es que la extracción forzosa que los estados están haciendo a los ciudadanos vía inflación, pues es un hecho ya, ¿no? Y ya no te quiero contar con las CBDCs, ¿no? Que esto es otro tema. Pero bueno, en general yo creo que es un momento dulce para todas aquellas mineras de oro, de plata, que además hemos dicho ya, Luis, y yo lo he dicho también un año y pico atrás, que era un sector muy castigado, donde merecía la pena
pescar, ¿no? O por lo menos poner el ojo, y las mineras de oro este año suben más de un 30%. Más de un 30%. Las mineras este año llevan más de un 30%. Esto es el doble de lo que lleva el IBEX 35, por ejemplo, en uno de sus mejores años. Bueno, el doble de lo que lleva el IBEX 35 y no sé cuántas veces más lo que lleva el Standard & Poor's 500. Bueno, sí, claro, es que el Standard & Poor's claro, está corrigiendo. Se está corrigiendo. Pero tú piensas, se está picando para abajo. Pero para que luego digan que la macroeconomía y el stock picking no es importante, porque el que haya visto esta tesis desde el 1 de enero, vamos, fíjate tú lo que se ríe de las correcciones del Standard & Poor's 500 y de la volatilidad del mercado, cuando va subiendo un 30%, mientras que el mercado está cayendo casi un 10%, como estaba cayendo hasta hace poco, ¿no? O prácticamente está cayendo un 10%, es decir, estamos hablando de un diferencial de un 40% en un trimestre nada más. Fíjate lo importante que es pescar allá donde está barato, y es que las mineras venían con una, diría yo, una divergencia entre precio y valor con respecto también a la commodity que es el oro, pues que no tenía ningún sentido, ¿no? Es verdad eso, y lo comentábamos, si no recuerdo mal, el año pasado en algún programa en Tu Dinero Nunca Duerme, sí, estábamos hablando precisamente contigo de cómo el metal precioso, el oro, estaba volando, ya estaba volando entonces, estaba consiguiendo unas rentabilidades extraordinarias, también al calor, evidentemente, de la crisis inflacionaria que se vive, aunque se vivió con más intensidad, pero que todavía hoy se vive, y nos extrañaba mucho ver las mineras de oro en los precios en los que estaba. Sí, sí. Entonces no entendíamos un poco cómo había sido el proceso, pero claro, ahora ya están reconociendo ese valor. No, pero fíjate, Luis, que la gente sigue sin tener clara la tesis de las mineras. La prueba está en que en el último trimestre del año 2024, cuando corrige el oro un 5% como consecuencia de que viene Donald Trump y el mercado se pone un poco nervioso con respecto al oro, porque dice, bueno, viene un gobierno liberal, van a reflotar el dólar, se acabó el déficit, se acabó la deuda, al menos una parte del mercado podría llegar a pensar eso, y por eso vendió oro. Las mineras se corrigieron casi entre un 20 y un 25%, una caída brutal, es decir, buena parte del mercado no tenía en absoluto claro ni la tesis del oro ni la tesis de las mineras de oro, que obviamente tiene una consecuencia muy negativa cuando el oro corrige, porque tiene el efecto de que multiplica mucho la cotización del oro para abajo, pero no tanto para arriba, aunque ahora para arriba parece que está empezando a corregir esa tendencia, ¿no? Entonces, claro, las mineras de oro a largo plazo digamos que es un sector complicado, no son un buen negocio a largo plazo porque tienen mucho gasto de CAPEX, son muy intensivas en capital, están muy sometidas al ciclo económico, muy penalizadas por la inflación, es decir, la curva de costes o la sensibilidad de costes a precios muy flexible, o tiene una oferta muy elástica en ese sentido, y en el momento en el que la inflación hace aguas, los costes de las mineras denominadas all-in sustaining cost o costes de caja, pues sufre mucho, ¿no? Y entonces el margen unitario por onza cae y entonces la cuenta de resultados se ve muy deteriorada, ¿no? Entonces, claro, el negocio de las mineras de oro exige que seas una persona que tiene muy clara, primero, la tesis del oro, y segundo, conoces el negocio de las mineras, que es complicado, quiero decir, no es para todo el mundo, pero claro, como te cojas un rally alcista de las mineras, puedes hacer un por 3 o un por 4 en un año o dos tranquilamente, y eso es muy, muy atractivo. Obviamente exige hacer mucho los deberes, comprender bien el ciclo y tener tolerancia a la volatilidad, pero claro, ¿qué activo está libre de riesgo, ¿no? Eso que dices es muy interesante, ¿eh? También sirve como una especie de advertencia, mucho cuidado, aquí vamos a hablar y estamos hablando y vamos a dedicar este programa a hablar de las mineras y de por qué se está produciendo esta locura por las mineras últimamente, pero tienes mucha razón en lo que dices, es un sector muy complicado, un sector que aunque digamos su tesis en parte bien explicada por el mineral que extraen, no tienen por qué ir en consonancia, y así ha pasado y así va a seguir pasando. Pero no solo eso, me atrevería a decirte que las tesis acerca de las propias materias primas no son tesis especialmente sencillas para cualquier analista. Yo conozco, y no voy a citarle, pero sí un analista de primer nivel que dirige uno de los fondos más, digamos, con más dinero bajo gestión del mundo, que a mí me decía, jamás me verás invertir en materias primas porque son uno de los activos de inversión donde la predictibilidad de su curva de desarrollo es más difícil de poder hacer. Muchas veces no depende ni del ciclo económico ni de otras cuestiones. Sin embargo, el oro sí parece que es una tesis que es mucho más sencilla, es simplemente ver, reacciona al poder adquisitivo que tiene la moneda fiduciaria.
casi podríamos decir que Sí. es la tesis, ¿no? Sí, completamente como lo has descrito tú. De hecho, yo al oro no lo considero una commodity, aunque realmente lo sea, ¿no? Pero es un activo real, pero que yo diría que es una divisa, ¿no? Y es dinero, ¿no? Bueno, tradicionalmente todas las commodities... Siempre se ha dicho que es el dinero... Sentido estricto. El dinero más fiel a la definición de dinero, ¿no? Sí, exacto, en sentido estricto, en tanto en cuanto es el que mejor cumple, o al menos de una manera más honesta, las tres propiedades en alguna de las circunstancias de la historia de la vida, ¿no? Es decir, como medio de intercambio generalmente aceptado no es el mejor, pero puede cumplir esa función. Como unidad de cuenta no es el mejor, pero lo puede cumplir, y sobre todo como depósito valor. Es que esto la moneda fiat no lo cumple, porque como unidad de cuenta es escandalosamente bueno, como medio de intercambio generalmente aceptado también es muy buena la moneda fiat, el efectivo, y el dinero electrónico también, pero como depósito valor es desastroso, ¿no? Ya sabes que cualquiera que mantenga 1.000 euros a largo plazo se los come la inflación, ¿no? Entonces el oro en el sentido estricto pues sí que cumple esas funciones, y por tanto es el dinero más honrado, honesto que existe en sentido estricto, ¿no? Luego estaría el debate de si es dinero o no y tal, Luis, pero que no aporta demasiado valor, ¿no? Bueno, y dicho esto, pues yo creo que estamos ante probablemente uno de los mejores momentos para el oro. Claro, la tesis del oro es sencilla, lo acabas de decir tú. Al final es un protector del poder adquisitivo a largo plazo, teniendo en cuenta que el contravalor se deprecia cada vez más, y el contravalor es moneda fiat, o mejor dicho, son promesas de pago emitidas por el Estado, y al final pues tienes que descansar, ¿no?, en la confianza que tienes tú en un político. ¿Y cuál es la confianza que tienes en un político? Pues oye, salvo que seas un ignorante, que es la gran mayoría de la población, pues sabes que te van a engañar, ¿no? Fíjate si tanto es así, porque muchas veces cuando mantenemos este debate siempre hay quien te dice, no, pero ¿quién paga en oro? Dime, de verdad, ¿quién paga en oro? Entonces digo, pues mira, en Zimbabue, cuando tuvieron la hiperinflación y que tenían que ir con carretillas de billetes para ir a comprar el pan, se acabó el dinero en circulación, no funcionaba, se utilizaba para cualquier cosa menos como medio de intercambio, y se empezaba a pagar en pepitas de oro. Empezabas a pagar el pan en pepitas de oro, los servicios, en fin, lo que se tuviera que consumir. Es al final el último recurso, y es el último recurso a manos de todos. ¿Hasta dónde crees que van a llegar las mineras, o cuál es tu lectura de la situación actual, Gustavo? Bueno, las mineras llevan una subida ya bastante importante, llevan una subida de... O sea, el que esté ahora mirando el tema de la feria de las mineras, la fiesta se la ha perdido. Bueno, yo creo que todavía tienen fiesta, pero obviamente hay que tener cuidado, porque como he dicho antes, Luis, es un negocio muy cíclico y está expuesto a muchísima volatilidad, y una corrección del oro de un 15% ahora mismo puede pasar. ¿Por qué no? Realmente es un gran activo a largo plazo, pero ahora, por ejemplo, la percepción del mercado puede cambiar en décimas de segundo. Vemos que se solucionan las tensiones geopolíticas. Además, vemos que Donald Trump afloja con querer, bueno, digamos, el gasto público, e intenta realmente recortar ese gasto público y refortalece el dólar. Bueno, una serie de circunstancias que hagan cambiar la percepción. Vemos también que hay una caída del Standard & Poor's 500, cambia un poco la percepción, y el oro te corrige un 10 o un 15%. Puede pasar perfectamente. Ahí es una situación en la que las mineras podrían corregir un 30%. Todo el 30% que hemos visto de ganancias este año podrían caer. Por eso digo que realmente creo que sigue siendo un sector que tiene muchísimo margen de seguridad. Lo normal es que si tu tesis sobre el oro se mantiene por encima de los $2.800, y ya no te cuento si creemos que hay un suelo en los $3.000, lo normal es que las mineras le queden otro 30 o 50, entre un 30 y un 50% de recorrido. Tranquilamente hay muchas mineras que están cotizando unos múltiplos que no tienen ningún sentido, ¿no? La plata, Gustavo, también se habla mucho de plata. Bueno, al final es que la plata tiene, digamos, que una relación muy parecida a la que tiene las mineras de oro con el oro. Hay una divergencia histórica entre las mineras de oro y el oro, y hay una divergencia histórica entre la plata y el oro. Es decir, el ratio oro-plata, que está aproximadamente en 70 veces, está en sus máximos y casi máximos históricos. No llega a máximos históricos, pero en sus máximos del 2008. Es decir, el oro ha subido muchísimo más de lo que sube la plata. Tradicionalmente, la correlación entre el oro y la plata es muy alta, ¿no? En tanto en cuanto que la plata también es una commodity, es escasa, además tiene el problema del short squeeze mucho más acentuado que el oro. Por cada onza de oro que hay en física en el mundo, hay 125 onzas de papel, o sea, 125
promesas de pago en cuanto a onzas se refiere, pero es que la plata es mucho más, esa relación de apalancamiento es muchísimo más agresiva, y por cada 400 onzas que circulan hay una onza de plata física. Es decir, si alguna vez se produce el famoso short squeeze o la gente, los inversores quieren ya demandar la plata física, pues tendríamos un Va a problema, haber un ¿no? problema, ¿no? Un problema de cierre de cortos que haría que impulsar la demanda de plata arriba, ¿no? ¿Cuál es tu tesis de cara a la moda actual? Es decir, no te voy a decir que des consejos de inversión, pero sí cómo te acercarías hoy o qué le dirías a un inversor que hoy se está fijando, en este caso, en las mineras de oro. Bueno, primero que se centre en un par de mineras, que trate de buscar mineras senior y no mineras junior, porque las mineras junior tienen muchísimo más apalancamiento operativo, muchísimo más valor, pero si las mineras ya de por sí son un sector complicado, ya las mineras junior es la Champions League de la complicación, ¿no? Y es un sector muy difícil porque en todas las tramos es que es un sector muy regulado, que está sometido a muchísima tensión geográfica, además encontrar oro es muy difícil. Por eso a mí me hace gracia, Luis, cuando mucha gente dice que no, es que, bueno, es que claro, el oro, ahora estos precios se van a incrementar mucho la oferta, va a haber muchos incentivos a extraer oro y tal. Mentira, o sea, yo siempre les pongo una gráfica, ¿no? De cómo ha sido la evolución del oro, y en el año 2008, cuando el oro cotizaba 3 veces menos de su precio, resulta que fue evolucionando el precio y sin embargo la oferta de extracción se ha mantenido constante, entre el 1,5 y el 2%, porque el ser humano, a pesar, y eso es la inelasticidad, ¿no?, del oro, ¿no? El ser humano, a pesar de lo goloso que es el oro a estos precios, es incapaz de extraer más oro, porque primero no hay multitud de inversores que estén dispuestos a localizar el capital de las mineras de oro porque entienden la complejidad del asunto. Nadie te garantiza que tú pongas, no sé, X dinero en una minera de oro y esta minera de oro vaya a extraer oro, aparte de que está sometida a muchísima volatilidad por miles de, digamos, variables que no puedes controlar. Y luego está el factor que no es tan rentable a largo plazo. O sea, las mineras de oro realmente no son rentables en nada a largo plazo. Es decir, es un negocio tremendamente cíclico. Por tanto, el que quiera mirar ahí, pues tiene que ser un verdadero experto. Tiene que leer muchísimo y saber perfectamente lo que hace. No vale con he escuchado a Gustavo, voy a invertir en mineras, ¿no? CBDCs. Hemos escuchado también esta semana y la pasada la polémica respecto a la puesta en marcha, a las prisas que se quiere dar la Comisión Europea para poner en marcha y el Banco Central Europeo, mejor dicho, las Central Bank Digital Currency, las CBDCs, sí. la moneda, las criptos de los bancos centrales, que casi es un contrasentido, ¿no? Porque las criptomonedas, la criptomoneda por excelencia, el Bitcoin, nace prácticamente casi como una contestación al bastardeo de las monedas por parte de los bancos centrales. La puesta en marcha, si finalmente esto se extiende, si finalmente además esto sustituye al efectivo, que es lo que están buscando, ¿qué efecto va a tener sobre el oro, a tu juicio? Un catalizador increíble, pero para el oro y para Bitcoin. Es la mejor noticia que le puede pasar a un tenedor de oro, que se cree una moneda, un euro digital, dinero programable, que es completamente centralizado. Es decir, se monopoliza completamente la moneda, o sea, se elimina. Si ya está, los únicos resquicios de libertad que quedaban, que era el efectivo. Sí, pero no solo eso, es que por lo menos con los bancos comerciales podías elegir en qué banco tenía tus datos. Ahora ya directamente el político sabe dónde estás, dónde gastas, con qué gastas, en qué inviertes, en qué dejas de invertir. Si quiero generar inflación más rápido, lo único que tengo que hacer es ponerte una caducidad de ese dinero programable. Digo, mira, te voy a dejar que te lo gastes hasta el lunes que viene, porque a partir del lunes que viene quiero que te lo gastes, ya no vas a poder gastar porque te pongo un vencimiento, y así yo puedo generar inflación y expropiarte más rápidamente, porque al final la CBDC, y por eso tiene la prisa el Banco Central Europeo, nace para ¿qué? Para controlar absolutamente todo y que tus bienes sean míos, que eso es lo que hace el Estado, ¿no? Expropiarte de una manera
que pueda ser implícita o explícita, desde el patrón oro. Es que la gente dice, bueno, el patrón oro, pero es que el patrón oro también era expropiación. De hecho, cuando Roosevelt expropia el oro, lo que hace es generar inflación automáticamente. Pasa el dólar, la onza de oro, pasa de costar 21 a $35, con lo cual te mete un impuesto explícito del 40%. El impuesto implícito es la inflación que se genera con la oferta monetaria, pero con la CBDC todavía va a ser muchísimo más implícito, porque voy a poder programar el consumo. O sea, que imagínate qué obra de ingeniería de extracción, ¿no?, tiene el Estado, ¿no? Una obra de ingeniería peligrosa. Una obra de ingeniería que, como tú bien dices, y además que quedó certificado en esa conversación que le robaron de aquella manera a la señora Lagarde, en la que reconocía que lo que buscaban con el euro digital era precisamente controlar todavía más hasta las transacciones por debajo de 50 euros. Es que quieren controlarlo absolutamente todo. ¿Qué resquicio nos queda al ciudadano frente a esto? No hay salida. La única salida que tienes es comprar oro, comprar Bitcoin. Activos reales, me imagino también. Lo que pasa es que los son expropiables también. O sea, al final tienes que tener en cuenta que, claro, absolutamente estás en manos del Estado. Lo que pasa es que tienes que proteger tu privacidad en la medida de lo posible, y hay instrumentos que el mercado te da para que ello puedas. El oro físico, pues nadie lo sabe que lo tienes, ¿no? Bitcoin, pues nadie sabe que lo tienes, ¿no? Luego es verdad que puede ser más o menos difícil transaccionar con él, pero el mercado siempre va un poco por delante. Lo que está claro es que el Estado tiene una capacidad de sociopatía brutal para cada vez expropiarte más bienes, ¿no? Y eso es hacia dónde vamos en Europa. Así que bueno, vamos a ver dónde termina esto, Luis. Yo creo que más tarde o más temprano tiene que haber una revolución liberal a nivel de Europa, y veremos, ¿no? Yo creo que ahí va a ser una medida muy importante de lo que pueda suceder con el Bitcoin, o en este caso con el oro, que efectivamente estoy contigo. Yo creo que va a ser un gran catalizador, entre otras cosas porque es casi el único refugio que queda para mantener nuestro poder adquisitivo en propiedad, que sea en una cámara de seguridad o en un código digital, pero que no nos lo puedan quitar de ninguna de las maneras posibles. Va a dificultar también el proceso inflacionario, y digo dificultarlo en contra de nuestros intereses, facilitarlo a favor de los intereses del Estado. Siempre me ha llamado mucho la atención la comparación que haces habitualmente entre el precio de la vivienda en euros y el precio de la vivienda en onzas de oro, como en los últimos años hemos pasado de que te hicieran falta, no sé si eran 17 o 18 kilos de oro para comprar una casa, ahora que con 1 kilo de oro te la compras, y parece que en realidad en cuestión de euros lo que ha pasado es que se ha disparado. Y habrá quien diga, no, pero es que el oro ha subido mucho. Y la realidad, que esto es lo que hay que explicar, Gustavo, es que en realidad lo que ha sucedido es que el poder adquisitivo de nuestra moneda ha caído muchísimo más rápido de lo que se ha revalorizado nuestros propios salarios, ¿no? Bueno, es que esa es la gran cuestión. Fíjate tú, Luis, que es significativo lo que dices, porque el ejemplo que me has puesto, que lo he puesto yo mucho, el del lingote de oro. Te estaba Sí, pero que te quiero recordando decir, tus palabras, ¿no? Sí, Luis, que el ejemplo de, bueno, pues con 2 o 3 kilos de oro ahora te compras una casa que antes necesitabas 14 o 15 hace 25 años, es decir, has ganado 3 veces más poder adquisitivo. Dicho de otra manera, con la misma cantidad de oro te puedes comprar 3 casas más. Es la gran mayoría o sea, he tenido un montón de ¿cómo te diría yo?, de felicitaciones, de agradecimientos, porque la gente no sabía lo importante que era el oro, o no entendía el concepto de inflación hasta que no ha visto este ejemplo, que es cuando realmente se ha puesto a pensar. A mí lo que me preocupa es que tanta gente, que un mindundi como yo, una red social donde tiene unos cuantos miles de seguidores, pero que tampoco hace nada de ruido, pueda, o sea, necesites a alguien así para comprender esto. Fíjate toda la gente donde no llegas, que no ignora por completo esto. Claro, eso es un gran problema, porque el Estado sigue teniendo una fuerza inmensa que se basa en la ignorancia, pero por otro lado es una gran solución para los que tenemos oro, porque realmente cuando la gente vaya dándose cuenta de eso, pues comprará todavía más oro, que es un bien escaso, ¿no? Desde luego que sí, Gustavo, y aquí en Con Ánimo de Lucro vamos a seguir contándolo, y vamos a seguir contándole la realidad de lo que sucede a todos nuestros oyentes y a todos los que nos siguen a través de YouTube. Gustavo, como siempre, millones de gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y a ustedes, señores oyentes, ya ven que les traemos siempre lo mejor de lo mejor, y aquí les espero mañana, espero con asuntos también de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.